Fui obligada a invitarte, pero no pienses que tu presencia hace diferencia. Cecilia me dijo esto mirándome directamente a los ojos, sin parpadear, como si fuera lo más natural del mundo. Sus palabras cayeron sobre la mesa como piedras en un estanque, creando ondas que se extendieron por todo el comedor. Damián, mi yerno, sonrió. Una sonrisa que conocía bien, la misma que ponía cuando creía que había ganado algo. El tenedor se me quedó en la mano, a medio camino hacia la boca, y por un momento no supe qué hacer con él. 65 años. 65 años en este mundo, y mi propia hija me decía que mi presencia no hacía diferencia. En el apartamento que yo pagué, sentado en la mesa que yo compré, comiendo la comida que mi dinero había puesto ahí. El silencio se extendió como una mancha de aceite, espeso y pesado, mientras los dos me observaban esperando mi reacción. La luz del candelabro que había elegido personalmente para este comedor se reflejaba en los platos de porcelana, esos que Cecilia había insistido en comprar porque combinaban con la decoración. Todo en este lugar llevaba mi firma, mi esfuerzo, mi dinero. Desde el piso de mármol hasta las cortinas de seda, desde los cuadros en las paredes hasta la vajilla sobre la mesa. Y aquí estaba yo, siendo tratado como un invitado indeseado en un lugar que mi trabajo había creado. No dije nada. Simplemente terminé de masticar lo que tenía en la boca, limpié mis labios con la servilleta, y seguí comiendo. Bocado tras bocado, en silencio, mientras ellos intercambiaban miradas. Podía sentir sus ojos sobre mí, esperando que explotara, que gritara, que me levantara de la mesa como un viejo loco. Pero no les di el gusto. El pollo estaba perfectamente cocinado, tierno y jugoso, preparado por la empleada doméstica que yo también pagaba. Cada bocado me recordaba los domingos en casa cuando Elena estaba viva, cuando la familia se reunía alrededor de nuestra mesa, cuando las conversaciones fluían con amor y respeto. Qué diferente era todo ahora. Qué frío se había vuelto este mundo sin ella. Cecilia carraspeó, incómoda. Papá, no vas a decir nada. Levanté la vista hacia ella, masticando despacio. Mi hija. La niña que una vez corrió hacia mí con los brazos abiertos cada vez que llegaba del trabajo. La misma que lloraba cuando me iba de viaje y me hacía prometerle que regresaría pronto. La que me dibujaba cartas con corazones y me decía que era el mejor papá del mundo. ¿Cuándo se había convertido en esta mujer que me miraba con frialdad? ¿Qué quieres que diga? Bueno, yo solo estaba siendo honesta contigo. Mamá siempre decía que la honestidad era importante en la familia. Ahí estaba, usando a su madre muerta para justificar su crueldad. Elena había sido todo lo opuesto a lo que Cecilia era ahora. Elena había sido bondad pura, generosidad sin límites, amor incondicional. Si estuviera viva, se habría avergonzado de lo que nuestra hija se había convertido. Elena nunca habría permitido que me hablaran así, nunca habría tolerado esta frialdad, esta falta de respeto. Damián se sirvió más vino, un Rioja que yo había traído de mi última visita a España. Sus movimientos eran deliberados, calculados, como si estuviera disfrutando cada segundo de mi humillación. Este hombre que había llegado a nuestras vidas hace 5 años, que había conquistado a mi hija con promesas y sonrisas, que poco a poco había ido envenenando su corazón contra mí. Recordé la primera vez que lo conocí. Cecilia lo había traído a casa un domingo, radiante de felicidad, presentándolo como el hombre de sus sueños. Yo había querido confiar en él, darle el beneficio de la duda. Después de todo, si mi hija lo amaba, debía tener algo bueno. Pero desde el primer día, algo en sus ojos me había puesto nervioso. Una frialdad, una calculación que se escondía detrás de sus sonrisas perfectas. Terminé mi plato en completo silencio. Cada bocado fue una decisión consciente, cada movimiento del tenedor un acto de dignidad. No iba a darles el espectáculo que esperaban. No iba a rogarles cariño ni explicaciones. Ya había rogado demasiado en mi vida. El reloj de pared marcaba las 9:30. En casa, Elena y yo solíamos ver las noticias a esta hora, comentando los eventos del día, planeando el fin de semana. Qué diferentes eran las cosas ahora. Qué vacío se había vuelto todo sin su risa, sin su voz, sin su presencia que llenaba cada rincón de nuestro hogar. Me levanté de la mesa, tomé mi chaqueta del respaldo de la silla, y me dirigí hacia la puerta. Mis pasos resonaron en el piso de mármol, cada uno un eco de mi determinación. Cecilia me siguió con la mirada, con esa expresión de sorpresa que ponía cuando las cosas no salían como ella esperaba. ¿Ya te vas?, preguntó, pero en su voz no había preocupación, solo curiosidad. Sí, me voy. Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía por dentro. Gracias por la cena.
Abrí la puerta y salí al pasillo. El aire acondicionado del edificio me golpeó la cara, un contraste frío después del ambiente cálido del apartamento. Mientras esperaba el ascensor, pude escuchar sus voces del otro lado de la puerta, hablando en voz baja, probablemente analizando mi reacción. ¿Estarían decepcionados de que no había explotado? ¿Estarían planeando su próximo movimiento? El ascensor llegó y me subí, viendo cómo los números descendían lentamente. Piso 12, 11, 10. Cada piso era una reflexión, cada número un paso más lejos de la humillación que acababa de vivir. En el espejo del ascensor vi mi reflejo, un hombre de 65 años, con el cabello gris pero aún abundante, con los ojos que Elena solía decir que brillaban con determinación. Pero ahora, en este momento, solo veía cansancio. Cuando llegué a mi coche, me quedé sentado en el asiento del conductor durante varios minutos, con las manos sobre el volante, respirando profundamente. La ciudad se extendía ante mí, llena de luces y vida, pero yo me sentía completamente solo. No era la primera vez que Cecilia me trataba mal, pero esta vez había sido diferente. Esta vez había sido deliberado, calculado, cruel. Las calles estaban relativamente vacías para un martes por la noche. Conduje despacio, sin prisa, observando las casas iluminadas, imaginando las familias que cenaban juntas, que se reían juntas, que se amaban sin condiciones. Una vez yo había tenido eso. Una vez mi hogar había sido un refugio de amor y comprensión. Encendí el motor y conduje hacia mi casa, esa casa grande y vacía que había compartido con Elena durante 30 años. Cada habitación estaba llena de recuerdos, pero también de silencio. Un silencio que se había vuelto ensordecedor desde que Elena murió hace 3 años. El cáncer se la había llevado lentamente, pero incluso en sus últimos días, había sido más amorosa y considerada que mi propia hija. Al llegar a casa, encendí solo las luces necesarias. La casa parecía demasiado grande para un solo hombre, pero no podía imaginarme viviendo en otro lugar. Aquí habían estado nuestros mejores momentos, nuestras conversaciones más profundas, nuestros sueños compartidos. Aquí Elena me había enseñado lo que significaba ser verdaderamente amado. Esa noche, sentado en mi sillón favorito, con un whisky en la mano, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a ser el padre que ruega por migajas de cariño. Ya no iba a ser el hombre que financia la vida de quienes lo desprecian. Ya no iba a ser víctima de la manipulación de mi propia sangre. El whisky quemaba suavemente mientras bajaba por mi garganta, pero no tanto como las palabras de Cecilia quemaban en mi memoria. Fui obligada a invitarte. Obligada. Como si yo fuera una carga, un deber desagradable que cumplir. Como si los años de sacrificio, de amor incondicional, de apoyo financiero y emocional no significaran nada. Al día siguiente, por primera vez en años, desperté con un propósito claro. Tenía trabajo que hacer. No había sido siempre así. Cuando Cecilia era niña, solía esperarme en la puerta cada vez que llegaba del trabajo. Corría hacia mí con esa sonrisa que iluminaba toda la casa, gritando papá, como si fuera lo más importante del mundo. Elena me recibía con un beso, y los tres nos sentábamos a cenar hablando de nuestros días, de nuestros sueños, de nuestros planes para el futuro. Pero todo cambió cuando Damián entró en nuestras vidas. Al principio, parecía un buen hombre. Educado, trabajador, aparentemente enamorado de mi hija. Recordaba claramente la primera vez que había venido a casa. Había traído flores para Elena y una botella de vino para mí. Hablaba con respeto, miraba a los ojos, parecía genuinamente interesado en conocernos. Pero había algo en su mirada que me inquietaba, algo que no podía definir pero que me ponía en alerta. Elena había estado encantada con él. Dale una oportunidad, Héctor me había dicho esa noche mientras nos preparábamos para dormir. Cecilia está feliz. No es eso lo que importa. Y yo había tratado. Realmente había tratado de aceptarlo, de confiar en él, de darle la bienvenida a nuestra familia. Pero poco a poco, mes tras mes, había comenzado a notar los cambios. Pequeños al principio, casi imperceptibles, pero cambios al fin. Cecilia empezó a visitar menos. Antes venía todos los domingos sin falta, pero de repente tenía planes con Damián o compromisos que no podía cancelar. Cuando sí venía, parecía distante, como si estuviera cumpliendo una obligación más que disfrutando tiempo con nosotros. Damián había empezado a hacer comentarios sutiles sobre nuestra casa, sobre nuestro estilo de vida, sobre nuestras tradiciones familiares. ¿No les parece que esta casa es demasiado grande para ustedes dos?, había preguntado una vez, mirando alrededor del comedor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Con lo que vale este lugar,
podrían vivir muy cómodamente en un apartamento más pequeño y tener dinero extra para viajar. Elena había reído, pensando que era una broma. Pero yo había visto la seriedad en sus ojos, la forma en que había calculado mentalmente el valor de cada mueble, cada cuadro, cada objeto de valor que habíamos acumulado durante décadas de trabajo duro. Después había empezado a hablar sobre el futuro financiero de Cecilia. Un padre responsable siempre piensa en el futuro de sus hijos, me había dicho durante otra visita. Cecilia y yo hemos estado hablando sobre comprar un apartamento, pero ya sabes cómo está el mercado inmobiliario. Los precios están por las nubes. No había sido una petición directa, pero el mensaje había sido claro. Querían que yo financiara su nueva vida juntos. Y como el tonto que había sido, había aceptado. Había pensado que ayudarlos a establecerse sería una inversión en su felicidad, en su futuro, en nuestra relación como familia. Qué equivocado había estado. Elena había muerto 6 meses después de la boda de Cecilia. El cáncer había sido cruel y rápido, llevándose a la mujer que había sido mi compañera de vida, mi mejor amiga, mi ancla emocional. Durante esos meses terribles, mientras luchábamos contra la enfermedad, Cecilia había estado presente, pero de manera mecánica, como si estuviera cumpliendo con un deber. Damián había sido aún más distante. Aparecía en el hospital de vez en cuando, siempre con prisa, siempre con una excusa para irse temprano. El trabajo, ya sabes, decía, aunque yo sabía que su trabajo no era tan demandante como el mío había sido durante todos esos años construyendo mi empresa. Después del funeral, cuando más los necesitaba, cuando la soledad me aplastaba como una montaña, las visitas se volvieron aún más esporádicas. Cecilia aparecía cada 2 o 3 semanas, siempre con alguna petición, siempre con alguna necesidad financiera que yo debía cubrir. Papá, el refrigerador del apartamento se dañó. ¿Podrías ayudarnos a comprar uno nuevo? Papá, Damián necesita un coche más confiable para su trabajo. ¿Podrías prestarnos el dinero? Papá, queremos remodelar la cocina. Solo serían unos cuantos miles. Y yo había dicho que sí a todo. Cada vez, sin excepción, había abierto mi chequera y había firmado, pensando que mi generosidad mantendría a mi hija cerca, que mi apoyo financiero compensaría la falta de apoyo emocional que no estaba recibiendo. Pero cuanto más daba, más distante se volvía ella. Cuanto más pagaba, menos me visitaba. Cuanto más apoyo financiero proporcionaba, menos apoyo emocional recibía a cambio. Había financiado no solo el apartamento, sino también los muebles, los electrodomésticos, las vacaciones, los restaurantes caros, la ropa de marca, las joyas, los caprichos. Durante 3 años, había sido como un cajero automático personal, siempre disponible, siempre dispuesto a dar, nunca esperando nada a cambio excepto un poco de amor, un poco de respeto, un poco de consideración. Damián había dejado de trabajar el año pasado. Estoy emprendiendo, había dicho cuando le pregunté sobre su situación laboral. Tengo varias ideas de negocio que estoy desarrollando. Pero yo sabía que sus ideas de negocio consistían principalmente en pasar el día en el gimnasio, jugar golf con sus amigos, y planear la siguiente compra grande que yo debería financiar. Cecilia había reducido sus horas de trabajo también. Necesito tiempo para apoyar a Damián en sus proyectos, había explicado. Además, papá, no necesito trabajar tanto. Tú siempre has sido tan generoso con nosotros. Y ahí estaba la verdad. Se habían acostumbrado a mi generosidad. Se habían vuelto dependientes de mi dinero. Pero en lugar de estar agradecidos, parecían resentidos, como si mi apoyo fuera una obligación que yo debía cumplir, no un regalo que yo elegía dar. Las conversaciones telefónicas se habían vuelto cada vez más frías. Cecilia llamaba solo cuando necesitaba algo, y cuando yo trataba de hablar sobre mi día, mi soledad, mis sentimientos, ella siempre tenía prisa, siempre tenía algo más importante que hacer. Papá, no puedo hablar mucho tiempo. Damián y yo vamos a salir. Papá, estoy ocupada. ¿Podemos hablar después? Papá, ya sabes que no me gusta cuando te pones melancólico. Melancólico. Esa había sido su palabra para describir mi dolor por la pérdida de Elena, mi necesidad de hablar sobre mi esposa, mi deseo de mantener viva su memoria. Para Cecilia, mi duelo era una inconveniencia, algo que la hacía sentir incómoda y que prefería evitar. Pero la gota que había derramado el vaso había sido el mes pasado, cuando había ido a visitarlos sin avisar. Había querido sorprenderlos, quizás cocinar una cena juntos como solíamos hacer cuando Elena estaba viva. Había usado mi llave, la que ellos me habían dado para emergencias, y había entrado al apartamento. Los había encontrado en la sala,
rodeados de catálogos de bienes raíces, hablando con un agente inmobiliario por teléfono. Damián había estado describiendo mi casa, mi querida casa, la casa que Elena y yo habíamos construido juntos. Sí, tiene 4 habitaciones, 3 baños, jardín amplio, piscina. Está en una zona muy exclusiva. El valor debe estar alrededor de los 800,000, tal vez 1 millón. Cecilia lo había visto primero y había cortado la llamada abruptamente. Papá, no sabíamos que venías. ¿Qué estaban haciendo?, había preguntado, aunque la respuesta era obvia. Nada importante, había dicho Damián, recogiendo rápidamente los papeles. Solo estábamos viendo opciones para el futuro. Pero yo había visto suficiente. En esos papeles, en esas conversaciones, en esas miradas cómplices, había visto mi futuro según ellos lo imaginaban. Yo moriría, ellos heredarían la casa, la venderían, y vivirían cómodamente con el dinero que mi trabajo había generado. Esa noche, después de la cena fría e incómoda de la que me había escapado temprano, había llegado a casa y había mirado cada rincón con ojos nuevos. Esta no era solo mi casa. Era mi santuario, mi refugio, el lugar donde Elena y yo habíamos amado, reído, soñado, construido una vida juntos. Y ellos ya la estaban vendiendo en su imaginación. Ahora, después de lo que había pasado durante la cena, después de esas palabras que seguían resonando en mi cabeza como campanas de alarma, finalmente entendía la verdad. No era su padre. Era su cajero automático. No era parte de la familia. Era un obstáculo entre ellos y la herencia que creían merecer. Pero se habían equivocado conmigo. Gravemente equivocado. La mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había tenido en años. Me preparé el café como Elena me había enseñado, lento y cuidadoso, y me senté en la cocina donde habíamos compartido miles de desayunos juntos. El sol entraba por la ventana, iluminando la mesa donde ella solía leer el periódico mientras yo revisaba mis correos de trabajo. Pero esta mañana no había nostalgia. Esta mañana había determinación. Tomé mi teléfono y marqué el número de Carlos, mi abogado y amigo desde hace más de 20 años. Necesitaba entender exactamente cuál era mi situación legal, qué compromisos había adquirido, qué obligaciones tenía realmente con Cecilia y Damián. Héctor, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Carlos sonaba genuinamente contento de escucharme. Necesito verte hoy, Carlos. Es importante. Por supuesto. Va todo bien. Eso es exactamente lo que necesito averiguar. 2 horas después estaba sentado en la oficina de Carlos, con todos mis documentos financieros extendidos sobre su escritorio. Estados de cuenta, contratos de financiamiento, tarjetas de crédito adicionales, seguros, inversiones. Todo el entramado financiero que había construido alrededor de mi hija y su esposo. Esto es impresionante, Héctor, dijo Carlos, revisando los papeles con expresión seria. Has estado financiando prácticamente toda su vida. Dime algo que no sepa. El apartamento está a tu nombre como garante principal. Las tarjetas de crédito adicionales están bajo tu responsabilidad total. El seguro del coche de él, también lo pagas tú. Incluso tienen una cuenta de gastos mensuales que tú alimentas automáticamente. Carlos levantó la vista hacia mí. Héctor, ¿te das cuenta de que legalmente podrías cancelar todo esto mañana mismo si quisieras? Todo. Todo. No hay contratos que te obliguen a mantener este apoyo. Son acuerdos familiares, no obligaciones legales. Podrías cortar todo el financiamiento y ellos no tendrían recurso legal alguno. Sentí algo parecido al alivio mezclado con rabia. Durante años había sentido que estaba atrapado, que tenía que seguir dando porque era mi deber como padre. Pero la verdad era que había estado alimentando voluntariamente a 2 sanguijuelas que me veían como su fuente personal de ingresos. ¿Y la casa?, pregunté. Tu casa está completamente a tu nombre. Elena te la dejó todo a ti en el testamento. Cecilia no tiene ningún derecho legal sobre ella mientras tú estés vivo. Y después de tu muerte, solo heredará lo que tú decidas dejarle. ¿Puedo cambiar mi testamento? Por supuesto, cuando quieras. Esa tarde, después de salir de la oficina de Carlos, conduje por la ciudad sin rumbo fijo. Necesitaba procesar toda la información, entender completamente mi situación. Por primera vez en 3 años, desde la muerte de Elena, sentía que tenía control sobre mi vida. Decidí pasar por el apartamento de Cecilia. Tenía una llave y técnicamente tenía derecho a estar ahí, considerando que estaba pagando por todo. Pero esta vez no iba a sorprenderlos. Esta vez iba a observar,
a entender realmente cómo vivían con mi dinero. Estacioné en la calle y subí al edificio. El portero me saludó con familiaridad. Después de todo, había estado pagando las expensas durante años. Subí al piso 12 y caminé por el pasillo hacia el apartamento que había visto nacer desde los planos arquitectónicos. Antes de tocar el timbre, me detuve. Podía escuchar voces adentro. La puerta no estaba completamente cerrada, había quedado entreabierta, probablemente después de que alguien había salido a recoger el correo o las compras. Me acerqué un poco más, sin la intención de espiar, pero las voces eran claras. No sé por qué se quedó tan callado anoche, estaba diciendo Cecilia. Normalmente se pone todo dramático cuando le digo cosas así. Tal vez se está haciendo el ofendido para que le ruegues, respondió Damián. Es su estrategia típica. Se hace la víctima para que te sientas culpable y le pongas más atención. O tal vez finalmente entendió que no lo necesitamos emocionalmente, solo financieramente. Se rieron. Los dos se rieron como si hubieran hecho un chiste especialmente gracioso, como si mi dolor fuera entretenimiento para ellos. De todas formas, continuó Damián, no importa lo que sienta. No va a cortar el dinero. Es demasiado débil para eso, y además nos ama demasiado. O al menos ama la idea de ser necesario. Exacto. Puede hacer todos los dramas que quiera, pero al final del día va a seguir pagando las cuentas. No tiene nada más en la vida. Y cuando se muera, tendremos la casa también. Solo tenemos que aguantar sus berrinches hasta entonces. Cerré los ojos y respiré profundamente. Había escuchado suficiente. Más que suficiente. Me alejé de la puerta y caminé hacia el ascensor, sintiendo como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. En el coche, me quedé sentado durante varios minutos, procesando lo que había oído. No era solo que no me amaran. Era que me veían como un tonto, como alguien tan patético y desesperado que podían manipular a voluntad. Para ellos, yo no era una persona con sentimientos, sueños o dignidad. Era un recurso financiero que toleraban hasta que pudieran acceder a mi herencia. Esa noche, en casa, miré cada fotografía familiar que teníamos en la sala. Cecilia de bebé, Cecilia en su primer día de escuela, Cecilia en su graduación, Cecilia en su boda. En todas las fotos recientes, su sonrisa parecía forzada, mecánica. ¿Cuánto tiempo había estado fingiendo? ¿Cuántos años había estado actuando el papel de hija amorosa mientras planeaba mi irrelevancia? Tomé una decisión esa noche. No iba a ser más el viejo tonto que ellos creían que era. No iba a ser más el cajero automático emocional de dos parásitos que habían confundido mi amor con debilidad. Al día siguiente comenzaría a demostrarles exactamente quién era Héctor Fonseca. Y no iba a ser el hombre débil y manipulable que habían imaginado. 3 días después de escuchar esa conversación, decidí hacer algo que no había hecho en años. Visité a mi hermano Ezequiel. Vivía en el otro lado de la ciudad, en una casa modesta que había comprado con su pensión de maestro. Ezequiel y yo habíamos tenido diferencias en el pasado, especialmente sobre cómo estaba manejando mi relación con Cecilia, pero ahora necesitaba hablar con alguien de mi familia, alguien que me conociera desde antes de que el dinero complicara las cosas. Héctor me recibió con sorpresa en la puerta. ¿Qué te trae por aquí? Necesito hablar contigo, Ezequiel. Sobre Cecilia. Su expresión cambió inmediatamente. Pasa, hermano. Preparemos café. Nos sentamos en su pequeña cocina, que me recordó a la casa donde habíamos crecido juntos. Ezequiel sirvió el café en tazas desparejas pero limpias, y esperó a que yo hablara primero. Me vas a decir que te lo advertí, comencé. No, Héctor. No vine a este mundo para decir, te lo dije. ¿Qué pasó? Le conté todo. La cena, las palabras de Cecilia, la conversación que había escuchado, los años de manipulación financiera. Ezequiel me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Cuando terminé, se quedó callado durante varios minutos, mirando su taza de café. Héctor, hay algo que necesitas saber. No quería decírtelo porque pensé que no me ibas a creer, pero después de lo que me acabas de contar. ¿Qué cosa? Hace 2 meses, Cecilia vino a verme. Sola, sin Damián. Me preguntó sobre tu salud, sobre si habías hecho chequeos médicos recientemente, sobre si tenías alguna enfermedad que ella debería saber. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Te dijo por qué? Dijo que estaba preocupada por ti, que te veía muy solo y deprimido desde la muerte de Elena. Pero había algo en la forma en que preguntaba.
No parecía preocupación de hija. Parecía más bien, cálculo. ¿Qué tipo de preguntas exactamente? Preguntó si sabía cuánto valía tu casa, si conocía los detalles de tu testamento, si sabía si tenías deudas o compromisos financieros importantes. Cuando le dije que no sabía nada de eso, se molestó. Me dijo que como tu hermano, yo debería estar más involucrado en tu vida financiera. Ezequiel se levantó y comenzó a caminar por la cocina. Héctor, hay más. También me preguntó sobre casas de retiro, sobre residencias para adultos mayores. Dijo que había estado investigando opciones, por si acaso, llegabas a necesitarlas en el futuro. ¿Casas de retiro? Tengo 65 años, no 90. Eso mismo le dije yo. Y su respuesta fue que era mejor estar preparados, que personas solitarias como tú a veces desarrollan problemas mentales, depresión severa, que podrían requerir cuidado especializado. El café se me volvió amargo en la boca. No solo estaban planeando mi muerte, estaban planeando mi internación en vida. Querían declararme incapaz mentalmente para tomar control de mis bienes antes de que muriera. ¿Le dijiste algo sobre mi estado mental? Por supuesto que no. Le dije que estabas perfectamente bien, que solo necesitabas tiempo para procesar el duelo. Pero insistió en que la soledad podía ser peligrosa para hombres de tu edad, que había leído estudios sobre deterioro cognitivo en viudos. ¿Y qué más? Ezequiel se sentó de nuevo, con expresión incómoda. Me pidió mi apoyo, Héctor. Me dijo que si alguna vez notaba que te estabas deteriorando, que la llamara inmediatamente, que era importante que la familia se uniera para tomar decisiones difíciles cuando fuera necesario. Decisiones difíciles. Sus palabras exactas fueron: a veces los hijos tenemos que tomar decisiones por el bien de nuestros padres, aunque ellos no las entiendan en el momento, punto. Me quedé callado, procesando la magnitud de lo que Ezequiel me estaba revelando. No era solo que me vieran como un cajero automático. Tenían un plan específico para eliminarme de la ecuación, ya sea esperando mi muerte natural o acelerando mi incapacitación legal. Hay algo más, continuó Ezequiel. Después de esa conversación, comencé a prestar más atención. He hablado con algunas personas del barrio donde vivías con Elena. Los vecinos me han contado que Cecilia y Damián han estado visitando la casa cuando tú no estás. ¿Qué? Aparentemente tienen llaves y van regularmente. Los han visto cargando cajas, midiendo habitaciones, tomando fotos. La señora Miriam, tu vecina de al lado, pensó que tal vez estaban ayudándote a organizar las cosas de Elena, pero cuando le mencioné que tú nunca habías hablado de eso, se preocupó. Sentí que la habitación giraba a mi alrededor. No solo estaban planeando mi futuro sin consultarme, ya estaban inventariando mis posesiones, preparándose para la liquidación de mi vida. Ezequiel, necesito tu ayuda. Lo que necesites, hermano. Quiero que vayas a la casa mañana cuando yo no esté. Observa qué están haciendo exactamente. Toma fotos si puedes, pero sin que te vean. Necesito evidencia de lo que están planeando. Vas a confrontarlos. Voy a hacer algo mejor que eso. Voy a demostrarles que subestimaron gravemente a su viejo tonto. Esa noche, de vuelta en casa, caminé por cada habitación con una perspectiva completamente nueva. Esta casa no era solo mi hogar, era el premio que ellos creían que ya habían ganado. Cada mueble, cada obra de arte, cada objeto de valor era algo que ya habían vendido mentalmente. En el estudio, abrí la caja fuerte que Elena y yo habíamos instalado años atrás. Adentro estaban todos nuestros documentos importantes: testamentos, pólizas de seguro, títulos de propiedad, certificados de inversión. Todo lo que Cecilia y Damián creían que conocían, pero en realidad no tenían idea de la magnitud real de mi patrimonio. Elena había sido más astuta de lo que ellos imaginaban. Había insistido en que